Muy buenas mis queridos recetueros, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una de las recetas, uno de los desayunos más famosos del mundo entero. Estoy hablando, como bien has leído en el título, de los huevos rancheros, este plato de origen mexicano y que allí se consume, como ya he dicho, en los desayunos. Aunque la verdad a mí este plato me invita a comerlo en los desayunos, en las comidas e incluso hasta en la cena, porque es un plato riquísimo y que si no has probado te invito a que lo hagas y lo pruebes en tu casa. Así que familia, sin más dilación, sin entretenernos más, que comience la receta de estos huevos rancheros. ¡Dentro vídeo! Y voy a comenzar calentando agua en una cazuela hasta que rompa a hervir. Mientras el agua va cogiendo temperatura, voy a cortar y quitar el pedúnculo a los tomates, ya que es una parte bastante dura y que no aporta nada. Y como ves, los tomates han de estar bien maduritos. Otro ingrediente fundamental en esta receta, y yo creo que en casi todas las recetas mexicanas, son los chiles. En este caso voy a utilizar chiles serranos. Los tengo congelados, ya que aquí en España pues son bastante complicados de encontrar, así que cuando compro siempre los congelo para poder usarlos durante todo el año. En la cajita de información del vídeo os dejaré un enlace donde los puedes comprar frescos si vives en España. Y con el agua ya caliente agrego los chiles, el diente de ajo, media cebolla y todos los tomates ya limpios. Y voy a dejar cocinar el conjunto unos 10 minutos suavemente. Pasados los 10 minutillos, saco todos los ingredientes con una espumadera a un recipiente amplio y lo voy a dejar enfriar todo unos minutitos. Acto seguido, ya le puedo quitar la piel a los tomates. Como ves, con los dedos se quita con muchísima facilidad. También hay que abrir los chiles serranos y quitar sus semillas y venas. A mí personalmente me gusta quitarle las semillas para luego no encontrármelas a la hora de comer. Y con todos los ingredientes ya listos, podemos darles bien de caña con una batidora hasta formar la salsa tan rica de estos huevos rancheros. Pero ojo, aún no está terminada del todo. En la cazuela calienta un poco de aceite de oliva. Cuando empiece a humear ligeramente, agrega toda la salsa y deja cocinar a fuego medio y sin casi parar de remover durante unos 5 o 6 minutos. Así se va a espesar ligeramente y también tendrá un mejor sabor. Ah, y no olvides ponerla a punto de sal. Otro ingrediente que no puede faltar es la tortilla. Puedes usar tortilla de trigo como esta o de maíz como esta otra. En México es más común usar la tortilla de maíz y es la que voy a utilizar. Y sí, ya sé lo que me vais a decir, sobre todo si sois mexicanos, que estas tortillas no son del día ni frescas. Y es que de nuevo, aquí en España es complicado encontrarlas. Otra opción es hacerlas caseras tú mismo, pero lo más cómodo es usar estas si vives en mi país. Y para cocinarlas es muy sencillo. Caliento un poco de aceite vegetal a fuego medio alto y frío la tortilla por ambas caras durante más o menos unos 30 o 40 segundos. Tienen que quedar algo doradas y que aún sean flexibles. En la misma sartén casco los huevos y los pongo a punto de sal y dejo que se vayan friendo sin demasiado aceite. Mientras se van friendo los huevos, agrego los frijoles negros refritos sobre las tortillas y lo extiendo bien con ayuda de una cuchara. También añado un poco de salsa encima de los frijoles. Ahora coloco con cuidado los huevos fritos y de nuevo los baño con más cantidad de la rica salsa, dejando sin tapar las yemas de huevo. Para rematar, agrego un poco de cilantro fresco recién picado. Y voilà, aquí tenemos estos huevos rancheros ya listos. ¿A que tienen una pinta brutal? Pues para que te queden igual de buenos, aquí te dejo la lista de todos sus ingredientes. Así que toma nota. Familia, fijaros la pinta de estos huevitos rancheros, ¿eh? Es que vamos, si comes esto en el desayuno, vas a empezar el día como una moto, lleno de energía. Así que vamos a probarlo, voy a cortarlo y voy a enseñaros el corte de estos huevos rancheros. Atentos.
Familia, va por vosotros. Están riquísimos. Es una combinación de sabores ideal. La tortillita de maíz, esos frijoles, la salsa de tomate ligeramente picante y deliciosa, y luego el huevo frito. En fin, familia, si no lo habéis probado nunca, tenéis que probar estos huevos rancheros. Así que yo voy a comerme otro pedacito. Si os ha gustado la receta de hoy, ya sabéis lo que tenéis que hacer: dejarme un buen like, suscribiros si no estáis suscritos, darle a la campanita y todas estas cosas. Y como siempre, familia, no se os olvide, ¡a cocinar por un tubo! Pablo, ¿cómo te lo curras? Si te gusta, darme un like. Todo en recetas por un tubo.